Buenos días, estamos en esta sesión con el doctor Dulos, quien ha hecho grandes aportes a la investigación sobre la violencia en Grecia en el siglo XXI y finales del siglo XX, en especial en su tesis de doctorado, quien fue dirigida por el doctor Holloway en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que por cierto compartimos la misma casa de estudios, el doctor Dulos y yo. Es un honor poder escucharlo y bueno, le doy la palabra para que nos haga una introducción y desarrolle esa propuesta que trabajó en su tesis de doctorado que lleva por nombre Violencia, Magia y Subjetivaciones Modernas, el ejemplo de Grecia. Muchas gracias, doctor Dulos, por estar aquí con nosotros y le doy la palabra. Primero, muchas gracias a Vitsu, que es un gran honor estar por ahí. Y toda la pregunta de la tesis tiene una pregunta central, es cómo podemos negar la violencia dominante sin reproducirla, que parece a primera vista una pregunta simple, pero si vamos a pensar las consecuencias de esta pregunta, puede tener un aspecto muy caótico, pero comenzando desde la propia experiencia, toda esta pregunta surge a través de los dos grandes eh, momentos. Un momento es la crisis que inició en Grecia en 2010. El segundo momento, como voy a analizar, es la rebeldía en 2008 que pasó en Grecia. Y aquí vamos a ver cómo se conectan estos momentos y qué tiene que ver, cómo se conectan en realidad la violencia, la crisis, las luchas sociales y todos estos programas de austeridad que en primera vista parece que es algo sobre Grecia, pero en realidad toda esta lógica, los discursos que fluyeron durante la crisis griega, me di cuenta que no era muy diferente que lo que pasó en México, que tiene sus propias particularidades, pero la propia, el propio núcleo, digamos, de este flujo discursivo queda lo mismo. Y comenzando de 2010, el, el primer ministro, Yorgos Papadreou, anunció 2009, 2010, anunció que Grecia no era capaz de pagar sus deudas. Hizo una metáfora como un bote que listo para hundir. Y aquí, a través de esta metáfora, anunció que el pueblo griego debería hacer sacrificios para salvar el país. Y esta vía de sacrificio va muy central, que el sujeto particular debe sacrificarse por la totalidad, pero en este momento implicaría que Grecia, para pagar sus deudas, que estaban al nivel de 120% de Producto Bruto en este momento, eh, pidió un préstamo de 53 mil millones de las organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Monetario, el Banco de Europa, perdón, y un organismo de Europa, lo que se va a llamar Troika, para no decir todo el tiempo, todo este tren. Y lo que pidieron estos organismos, la Troika, para dar este dinero, era un ataque directo a los derechos laborales, a los derechos sociales. Por ejemplo, en estos años se redujo más que 25% en los primeros años, y después fue más el salario de los trabajadores. Fue un ataque al sistema de las pensiones. Se subió el nivel que alguien se podía pensionar, porque todavía en Grecia teníamos esas esperanzas que podíamos pensionar un día. Entonces, de 65 años se fue a 67, y ahora creo que es aún más. Fue un ataque a los bienes comunes, como la salud, por ejemplo, y la educación, y comenzó una serie de privatización
lo que tenía como un efecto de precarización de la propia vida en general en Grecia. Lo que podemos decir que esto no llegó sin nada, habían protestas en los primeros años y protestas masivas, y la respuesta del Estado, pues, aquí viene de toda esta pregunta de la violencia, era actualizar las tecnologías de violencia estatales, tanto en nivel directo, es decir, armar cada vez la policía antidisturbios y tener más y más policía, y por otro lado, actualizar la ley antiterrorista, y voy a regresar en un rato sobre la importancia de la ley antiterrorista, para atacar primero a las propias manifestaciones y por segundo, apoyar todo este estado de excepción no declarado que se había impuesto en Grecia. Y, y en paralelo, para no entrar en muchos detalles porque Grecia es otro contexto, otro elemento en, en este periodo es el aumento de la fuerza de un partido nazi, neonazi, la Mano Dorada, tanto en su presencia de las calles, en donde atacaban a la otra edad, podemos decir, en general. Y aquí tenemos un dato que había salido a un periódico que más que el 50% de la policía había apoyado en las elecciones la Amanecer Dorado. Algo que entendemos también la actitud feroz y violenta por parte de la policía antidisturbios. Y por otro lado, aquí, con todo este apoyo indirecto por parte del Estado, el Amanecer Dorado entró en el Parlamento griego con un porcentaje de 7%. Y en términos de análisis, aquí podemos ver un primer momento, lo que decía Werner Bonnefeld, que usualmente escuchamos que el Estado, durante la época neoliberal, porque lo que aplicaron en Grecia son las políticas neoliberales de manera muy acelerada, de manera muy violenta, lo que dice Werner Bonnefeld, que en la época neoliberal usualmente escuchamos la izquierda decir que tenemos un Estado débil, pero lo que podemos ver es todo lo contrario. Sí, podemos ver un menos Estado, que el Estado deja de ser un estado de bienestar, que tiene esta lógica de cuidar los ciudadanos, que en realidad es cuidar la reproducción de la fuerza de trabajo, sino en la época neoliberal deja esta responsabilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo al propio individuo, con todo este discurso de fracaso, éxito, y por otro lado el Estado se fortalece en términos de mecanismos de represión y se vuelve un Estado fuerte. Esto tiene que ver tanto cómo se fortalecen la policía, por ejemplo, o el ejército, o cómo se fortalece todo este campo de leyes que permiten un estado de excepción, como está la ley antiterrorista. Y si pensamos por qué pasa todo esto en Grecia, por qué está aumento de la violencia estatal, vamos a regresar 2 años antes, que en 2008, que un día de noviembre, una noche, un sábado de noviembre, una policía mató un joven de 15 años en un lugar que se llama Exargia. Lo que no lo conocen, este lugar en Grecia, que está en el centro de Atenas, es muy famoso por la actividad de los anarquistas de la izquierda radical y otros experimentos de resistencia sociales. Y en el mismo día
yo estaba en Exarquia en este momento por una cerveza. En el mismo día, lo que pasó cuando salió la noticia, nos encontramos varias gente en la plaza no es la plaza, en el Exarquia lo llamamos Plaza Negrecia, pero es como el parque, el mini parque, el centro de este lugar. Y en un momento comenzaron los ataques a policía, pero creíamos que era algo que iba a pasar por ahí porque la gente era muy enojada. Pero durante la noche escuchábamos que de repente en otras ciudades pasaba lo mismo. Entonces no pasaron muchas horas y toda Grecia estaba en un baile de fuego, que mucha gente atacaba a las estaciones policíacas y eso duró hasta el fin de semana y el lunes, porque el fin de semana había varias manifestaciones sobre el asesinato de este joven, Grigoropoulos, que también habían varios disturbios. Y por otro lado, en este momento, el lunes, como he dicho, había algo que fue catalizador de todo este proceso y volvió este acontecimiento en una rebeldía. La mañana del lunes, escuchamos de los radios que los estudiantes en todo país, de una manera, a través de las redes sociales, se autoorganizaron y se atacaron al mismo tiempo, momentáneamente, a todas las estaciones policíacas del país. Y esto incluso sorprendió los mismos anarquistas porque hablábamos tantos años por la autoorganización y los alumnos, porque no eran alumnos, perdón, de prepa y secundaria, lo hicieron de manera instantánea. Ahora bien, hay una tradición en Grecia de toda esta respuesta violenta después de la dictadura del fin de la dictadura de 74, de manifestaciones violentas, pero lo que pasó en la rebeldía de 2008 era que no eran, podemos decir, los mismos grupos o partes que tienen cierta afiliación, pero el sujeto que padece la rebeldía no se podía identificar, no se podía clasificar. También lo que pasó después del lunes era que había una descentralización de la rebeldía y habían ocupas en todo el país. Por ejemplo, solamente en Atenas, en el centro, ¿verdad? En una distancia de 1 kilómetro habían 3 ocupas y después en cada municipio habían ocupado los ayuntamientos, habían ocupado otros espacios. Entonces había otra percepción del espacio, una territorialidad, como dice Caterina Nacioca, algo que parecía una imagen de desorden, algo que también rompía toda esta imagen de disciplina que presupone todas estas relaciones capitalistas. Y eso es muy importante para entender por qué el Estado, después de 2010, inició un ataque feroz al espacio anarquista y en general a todas esas formas de lucha que tienen un discurso antiestatal. Y esto es que, debido a la peculiaridad del espacio anarquista en Grecia, en donde ellos no condenan la violencia de donde proviene, algo que habíamos escuchado todo el tiempo durante la rebeldía, sino creen que los de abajo pueden responder contra la violencia estatal, lo que llamamos antiviolencia o contraviolencia, porque es lo mismo. Entonces, el Estado tenía miedo, y como cualquier Estado tiene miedo, de reducir o aplastar cualquier posibilidad para una explosión social.
Entonces, en ese sentido, debería aplastar, no sé qué tiempo tengo, aplastar todas esas luchas. Entonces, la ley antiterrorista en realidad era una estrategia para atacar a cierto grupo político y a través de eso representar, y aquí vamos a la importancia de todo este concepto de terrorismo actual, representar la autoridad, como dice Neil Whitehead, como violento y irracional. Y a través de esta representación de lo otro como violento e irracional, se legitima y se legitima tanto el estado de excepción como norma que fundamenta la soberanía moderna y por otro lado legitima la propia violencia dominante. Y eso tiene siempre con un eh, mecanismo que usar palabras con una, podemos decir, fuerza abstracta como la patria, la nación, la familia, que el sujeto debe ser sacrificios para que se mantenga un orden, lo que implica en todos estos flujos discursivo un movimiento de aplastar lo que no es idéntico con la propia imagen de lo verdadero, con el propio modelo de lo verdadero que promueve todo este flujo discursivo estatal. Entonces, en este sentido, para ver cómo se mueve la violencia, es hacer, para dejar poco espacio para preguntas, porque puedo hablar mucho tiempo por la tesis. Cuando van a hacer sus tesis, les va a pasar lo mismo. Podemos hacer unas primeras puntos sobre el concepto de la violencia. Usualmente pensamos la violencia como algo que destruye el tejido social, como una fuerza destructiva, digamos, de significado social, algo que parece la modernidad con toda esta imagen, algo que se alimenta con toda esta mitología hobbesiana que el ser humano por su naturaleza es algo violento, egoísta. Egoísta, entonces Hobbes plantea una idea que el otro es un salvaje, como violento y irracional, y necesitamos un leviatán, un soberano que queda entre la naturaleza y el estado natural, el estado social, para imponer el orden social. Y esto, la importancia de Hobbes es que toda esta mitología que inició no se refiere al pasado, pero es un mecanismo que hasta ahora alimenta los mecanismos de dominación actuales. Por otro lado, lo que, como dice Neil Whitehead y todo este debate de antropología de la violencia, es que la violencia no es solamente una fuerza destructora, sino es una fuerza productiva y reproductiva y no lineal. Y si lo vamos a aterrizar poco este concepto, significa que la violencia produce subjetividades, define identidades, deja sus marcas al cuerpo y al mismo tiempo deja esas heridas al inconsciente social que son suficientes para producir y reproducir subjetividades. Y entonces, si pensamos de esta manera, entonces la violencia no es solamente el marco de lo moderno que dice Whitehead, pero es una pieza central por el antagonismo social. Entonces, aquí viene un tercer punto para entender toda esta lógica, es que usualmente los discursos sociológicos o de ciencia política entendemos el Estado como el monopolio de la violencia legítima, pero creo que esta dimensión poco reduce reduce la idea del Estado, porque si vamos a ver la experiencia de Grecia, de México o de otro tipo de luchas, el Estado no tiene solamente el monopolio de la violencia, aunque esto muchas veces en América Latina es otro debate que implica eso.
podemos decir, el punto clave es que el Estado define qué es violencia o no. Y a través de este mecanismo de definición del otro como violento, legitima su propio modo de existencia, legitima sus propios mecanismos de represión. Y esto es en términos de Foucault, poco parafraseando Foucault, es una tecnología de violencia constante para entender cómo se desarrolla el antagonismo social y también analizar por qué hay todo este flujo discursivo y representan el otro, los sujetos rebeldes como violentos, irracionales, como una amenaza a la civilización, un peligro de regresar a una naturaleza que egoísta, no social, y vemos que todos esos discursos que parecen como un, eh, algo un mecanismo global, se mueve para legitimar, podemos decir, la represión estatal. Y por otro, hay todo un mecanismo de culpa, especialmente en momentos de crisis que cuando van a poner medidas de austeridad o como medidas que van a atacar los derechos sociales y laborales, van a decir que la culpa la tienen la gente o la tiene el individuo porque, por ejemplo, consume más que puede vivir, pero este mecanismo de culpa después va a pedir un sacrificio que el sujeto individual debe ser un sacrificio para que se mantenga la totalidad social. Y todos estos parecen como fragmentos aislados, pero si la vamos a conectar, vemos que forman una totalidad y esta totalidad es formada bajo un entramado de poder que alimentan toda esta violencia dominante que es necesaria para todo este proceso de acumulación de riqueza y de poder por parte del capital. Y por eso, para dejar, creo que comí mis 20 minutos, media hora, hago una pausa aquí por preguntas, comentarios y cualquier otro, o incluso desacuerdos. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien quiere más comentar algo, Lluvia o Tania? Si no hay otro comentario, podemos ir cerrando esta sesión tan fructífera. Te agradezco también, doctor Dulos, por este apoyo, por este tiempo que nos dedicaste. Que también yo sé que tienes otras actividades, entonces si no hay más por el momento, pues podemos terminar esta sesión. Agradecemos también a Guadalupe, Lluvia y Tania por entrar y poder escuchar eh, estas reflexiones que son sugerentes, como se ha mencionado, tanto para aceptar ciertos posicionamientos o también irlos replanteando en un eje dialéctico, ¿no? Y digamos, es que el pensamiento vaya obteniendo una potencia y un calado ingente, ¿no? Para reflexionar, conceptualizar y cribar los materiales por los cuales trastocamos la realidad, ¿no?